Bueno amigos, continuando con la segunda parte de nuestra clase titulada Derecho a sindicación y nueva constitución, la necesaria promoción de la libertad sindical y autonomía sindical, y luego de la presentación que realizó mi compañero Agustín Velázquez, quisiera continuar con esta segunda parte de la clase, que básicamente va a tratar sobre el artículo redactado por el profesor Eduardo Camaño Rojo, quien es abogado y doctor en Derecho, profesor titular de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este profesor realizó un artículo que tiene el mismo título que la clase que vamos a comentar el día de hoy. Primero con la introducción. Para poder entender el contexto en el cual se inserta la situación actual de la modificación y de la esperanza que existe respecto a una mayor apertura de la libertad sindical, hay que insertarnos respecto a lo que sucedió en octubre de 2019, lo cual abrió una posibilidad de poder abrir el debate más completo y libre sobre el texto de la Constitución para Chile desde el fin de la dictadura. Esto es muy significativo, pues el denominado estallido social ha dado lugar a un acuerdo político y social que permitió convocar a un plebiscito en octubre de 2020. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que la ciudadanía se pronuncie acerca de si aprueba o no rechaza la idea de generar una nueva constitución. Lo que sabemos, se aprobó. En concreto, lo que vamos a tratar de hacer nosotros en esta clase es analizar el actual reconocimiento del derecho a sindicalización, el artículo 19, número 19 de la Constitución Política de la República, con el fin de evaluar su grado de consonancia con los instrumentos internacionales ratificados por Chile, que también lo reconocen, como asimismo a proponer mejoras en el contexto que puedan contribuir en la medida que resulte posible superar el legado constitucional de la dictadura, a fortalecer y a promover el ejercicio de este derecho fundamental, clave para propiciar la organización de todos los trabajadores, ya sean estos del sector privado o del sector público. Comencemos entonces. Lo primero que vamos a analizar es el derecho de sindicación en los instrumentos internacionales ratificados por Chile. Para estos efectos de valorizar la actual consagración constitucional del derecho a sindicalización y para proponer las bases de un nuevo texto en una futura nueva constitución política de la República, resulta necesario tener en consideración la manera en cómo ha sido reconocido este derecho por los tratados de derechos humanos ratificados por Chile, como a su vez en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Desde esta perspectiva, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23, luego de reconocer el derecho al trabajo, a su libre elección, a la promoción frente al desempleo, el derecho a la no discriminación salarial y a una remuneración equitativa y satisfactoria, dispone en su apartado 4 que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Con un mayor nivel de detalle, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2200A de 16 de diciembre de 1966, consagra en su artículo 8, referido a la libertad sindical y al derecho a huelga que, 1. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar a el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos. B. El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales, y el de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. C. El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional y del orden público para la protección de los derechos y libertades ajenas. La disposición citada es claramente un aporte en el reconocimiento de este derecho, puesto que da un contenido esencial del derecho a sindicación y de las manifestaciones que conlleva la dimensión orgánica de la libertad sindical. Esto es, el derecho a constituir sindicatos, su reconocimiento a toda persona que trabaje, sin distinción alguna, el derecho a afiliarse a ellos, a definir libremente sus intereses colectivos, a conformar organizaciones sindicales de grado superior, incluso internacionales,
y afiliarse para ellas, y en especial, en su parte final, la autonomía de los sindicatos en el ámbito de su actuación, sin perjuicio de las limitaciones que razonablemente se puedan establecer por la ley en el marco de una sociedad democrática. Sin duda alguna, una disposición entera en la contribución a reforzar la comprensión al reconocimiento de la libertad sindical en el país. Por otra parte, en una dimensión más propia del ámbito laboral, el convenio 87 de la OIT ha reconocido ampliamente el derecho de sindicalización, determinado en una serie de manifestaciones relevantes de la libertad que conlleva su ejercicio. Estas pueden sintetizarse de la siguiente forma. Primero, los trabajadores sin distinción alguna deben tener absoluta libertad para constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes, para afiliarse a estas sin otra condición que la de respetar sus estatutos. Artículo 2. 2. Las organizaciones de trabajadores deben tener el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos, el de elegir libremente a sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades, y el derecho a formular su programa de acción. Lo anterior debe poder efectuarse sin intervención de las autoridades políticas que puedan limitar o entorpecer el ejercicio de este derecho. Esto en el artículo 3. 3. Las organizaciones de trabajadores no deben estar sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Esto en el artículo 4. Las organizaciones de trabajadores deben tener el derecho a constituir federaciones o confederaciones, así como afiliarse a las mismas, sean estas nacionales o internacionales. Esto en el artículo 5. Y por último, la adquisición de la personalidad jurídica de las asociaciones de trabajadores no debe estar sujeta a condiciones que limiten su otorgamiento. Esto en el artículo 7. En relación al anterior, cabe destacar que el Comité de Libertad Sindical ha considerado que el sistema democrático es fundamental en el ejercicio de los derechos sindicales, como a su vez que un movimiento sindical realmente libre e independiente solo puede desarrollarse dentro del respeto de los derechos humanos fundamentales. Otro aspecto importante mencionar dice relación con las categorías de trabajadores que pueden sindicarse, ante lo cual el Comité de Libertad Sindical ha recalcado que las normas contenidas en el convenio 87 se aplican a todos los trabajadores, sin distinción, y por consiguiente amparan a los empleados del Estado. Ahora bien, el derecho a la sindicalización en la Constitución. En Chile, el reconocimiento del derecho a la sindicalización en la Constitución Política de la República es de corta data, pues el texto de 1925 no concedió ninguna manifestación de la libertad sindical, a diferencia de experiencias comparadas cercanas a la época de su dictación, como fue las constituciones de Queranto en México de 1917 o la de Weimar en Alemania en 1919. Recién en el año 1971, a través de la ley 17.998, se modificó el artículo 10, número 14 de la Constitución de aquella época para reconocer en su inciso segundo lo siguiente: el derecho a sindicarse en el orden de sus actividades o en la respectiva industria o faena, y el derecho a huelga, todo ello en conformidad a la ley. Del texto citado llama la atención la referencia a la ley como marco regulador, lo que atendió al sistema asumido por el Código del Trabajo de 1931 conlleva diversas limitaciones a la libertad de constitución, como asimismo la limitación del derecho a sindicalización a aspectos niveles de estructura económica, los que correspondían más bien a un orden de actividades o de representación de industria o faena, desconociendo el contenido amplio de la libertad sindical en su dimensión orgánica y apartándose de las condiciones promovidas por la convención, el convenio 87 de la OIT. Así entonces será preciso esperar hasta el año 80 para tener una consagración más extensa del derecho de sindicalización en nuestra Constitución. Y aquí tenemos que tener presente la sombra del plan laboral. El plan laboral representa el nuevo orden de las relaciones colectivas de trabajo diseñado e impuesto durante la dictadura mientras fue ministro en el área del señor José Piñera, insertándose como una piedra angular destinada a asegurar la pervivencia del nuevo sistema económico de libre mercado. Para el logro de este objetivo era preciso cambiar radicalmente el sentido de las principales instituciones del derecho colectivo del trabajo: sindicato, negociación colectiva y huelga, dado que éstas cuestionaban y entraban en conflicto con el poder empresarial en la determinación y regulación de las relaciones laborales. Ahora bien, aun cuando la médula de las restricciones a la libertad sindical que impone el plan laboral se proyectan respecto de la negociación colectiva y de la huelga, su influencia deslegitimadora se hace sentir también respecto de los sindicatos,
los que eran vistos como una expresión a un actuar monopólico de los trabajadores y en consecuencia como perniciosos para la economía. Para ello, el plan laboral promueve supuestamente la libertad y la democracia para los trabajadores, valorizando la competencia de los sindicatos entre sí y la autonomización de la organización en niveles de base, dado que ese iba a ser también el ámbito en el que podría tener lugar la negociación colectiva. Es evidente a través del plan laboral que la normativa derivada de aquella época limitaba este derecho. Entonces, ahora nos encontramos con la actual consagración constitucional del derecho a la sindicalización. El derecho a sindicalización se encuentra un reconocimiento expreso en el artículo 19, número 19 de la Constitución, según el cual se reconoce a todas las personas el derecho a sindicarse en los casos y en la forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y sus actas constitutivas en la forma y condiciones determinadas en la ley. La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas. De la lectura de la norma constitucional citada, es posible concluir el inciso primero que reconoce lo que desde una perspectiva restringida se denomina como el derecho de sindicalización, que supone el derecho de constituir sindicatos. No obstante, no se refleja en la redacción del inciso la visión más amplia del artículo 2 del convenio 87 de la OIT, según la cual los trabajadores sin distinción alguna deben tener absoluta libertad para constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes. Por el contrario, la norma constitucional condiciona el derecho a sindicarse en los casos y en la forma que la ley señale, lo que no es irrelevante si se tiene en cuenta que el actual Código del Trabajo no promociona la libertad de constitución en lo que se refiere a la forma o tipo de sindicato, pues si bien podría haber sindicatos nominados o innominados de facto, la libertad de determinación de clase o tipo de sindicato va a estar condicionada a las posibilidades de negociación colectiva con un cierto grado de efectividad, lo que las normas sobre negociación colectiva en el libro cuarto del Código del Trabajo siguen asociando fundamentalmente al sindicato de empresa, en base a los lineamientos definidos por el plan laboral y que se han mantenido inalterados hasta la fecha. Frente a este escenario, frente a esta situación, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta que encontramos respecto a generar las bases para una consagración constitucional del derecho a sindicalización? Dentro de aquello puedo mencionar las siguientes propuestas. Primero, el reconocimiento de la libertad sindical como derecho humano debiera estar consagrado en una sola disposición, la que debiera incluir en términos amplios y promocionales tanto el derecho de sindicación como las manifestaciones fundamentales de la libertad sindical, sin las cuales ésta se transforma en un espejismo y no en un derecho humano. Esto es el derecho a la negociación colectiva y de manera especial el derecho a la huelga. 2. El derecho de sindicación se debería reconocer en términos amplios a todos los trabajadores, sean estos del sector público o del sector privado. 3. El derecho a sindicalización debiera posibilitar la constitución de organizaciones representativas a los intereses de los trabajadores en cualquier nivel, sindicato base, confederaciones, centrales sindicales, central o sindicato único, sindicatos internacionales, toda vez que la determinación de los niveles de organización y unidad de los sindicatos es expresión propia de la autonomía. Por lo tanto, la Constitución debiera asegurar que la ley no ponga trabas en este sentido, ni limite las posibilidades de actuar de las organizaciones de grado superior, por ejemplo, respecto de la negociación colectiva y el ejercicio del derecho a huelga. 4. Se debería garantizar la voluntad de la afiliación en cualquier nivel de organización sindical. Esa voluntariedad implica, por lo mismo, el derecho de los trabajadores a no afiliarse a un sindicato o bien a poder desafiliarse libremente a ellos. 5. Se debiera dar las garantías para que los sindicatos en cualquiera de sus grados puedan constituirse a través de los procedimientos sencillos, expeditos y sin quedar condicionados o limitados a la intervención de ninguna autoridad. Lo mismo debiera garantizarse respecto a su disolución. 6. Se debiera consagrar clara y ampliamente la autonomía de los sindicatos, tanto en el ámbito de su actuación interna, esto es organización, reglamentación, elección de sus representantes, etc., y distinción de sus fines y funciones como en su relación con el Estado de las empresas y sociedad. En definitiva, y para concluir, la verdadera tarea pendiente es determinar si nuestro ordenamiento jurídico puede, a fin de cuentas, garantizar la libertad y la autonomía indispensable a los actores sociales, propia de los sistemas democráticos,
y esperando de que la nueva constitución esté a la altura de estos estándares internacionales. Muchas gracias.